Hola, soy María Paz Vaca, periodista del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Los invito a conversar con destacados investigadores internacionales en temas de relevancia actual. Esto es Más Ciencia, conectados con el mundo. Bienvenidos. El coronavirus nos ha mostrado cuán interconectados estamos y lo necesario que es entender esta crisis como un problema complejo, que necesita de una amplia colaboración y de diversidad de miradas. La crisis muestra claramente la necesidad de contar con una buena información científica. También nos ha mostrado la rapidez con la cual transformaciones profundas pueden ocurrir en nuestra sociedad. La acción más importante para enfrentar el COVID-19 es la contención de la expansión del virus mediante el autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social, medidas que tienen impactos positivos para la salud al aplanar la curva de contagio, pero también afecta la actividad económica, pues el distanciamiento generalmente implica la desaceleración de la producción o incluso su interrupción total. Las estimaciones más optimistas luego del estallido del COVID-19 preveían que las tasas de crecimiento de la economía mundial disminuirían al 1% o menos. A medida que la pandemia se fue extendiendo, las previsiones fueron reduciendo el crecimiento esperado. Para conversar sobre los efectos económicos de esta pandemia, haremos contacto con 3 investigadores españoles que nos explicarán, desde la evidencia científica actual, qué podemos esperar de esta arista del COVID-19. Con nosotros está el doctor José Manuel Cancino, catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Análisis Económico y Economía Política y director de la Cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla. Además, es investigador asociado de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, María Paz, por tu presentación y agradezco la oportunidad que me brinda la Universidad Autónoma de Chile para poder participar en estos diálogos, en estos debates sobre la crisis económica, consecuencia de la pandemia del COVID-19 que nos azota. Según un análisis de Deloitte, COVID-19 podría afectar a la economía mundial de 3 maneras, afectando directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministro y por su impacto en el mercado financiero. ¿Cuáles son, según su opinión, los principales efectos a mediano y largo plazo en la economía mundial? A diferencia de la crisis financiera del año 2008, esta ha sido en su origen una crisis de oferta provocada por la rotura de la cadena mundial de suministro que tiene su origen en China. Tenemos que tener en cuenta que hay 3 grandes polos industriales en el mundo, el principal China, Alemania y Estados Unidos, y naturalmente el debut de la pandemia en la provincia de Wuhan tuvo como consecuencia la rotura en la cadena de suministros. Inmediatamente la reacción mundial, la reacción de los principales países en torno al confinamiento de la población convirtió esta crisis de oferta en una crisis de demanda, y esta situación es la que lleva a los principales organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional a prever en el corto plazo una caída muy drástica en el Producto Interior Bruto. A nivel mundial, esa caída para este año en curso de 2020 se estima en el 3%, para países como Chile en el 4,5% y para países como España una caída aún más grande en torno al 10%. En cambio, el Fondo Monetario Internacional es muy optimista, en mi opinión, en cuanto a sus previsiones de recuperación. El Fondo Monetario Internacional, en sus estimaciones, prevé una crisis en forma de clara V, con un pico, con un vértice muy pronunciado y con una V muy cerrada, hasta el punto de que ya para el año 2021 prevé un repunte de la actividad económica que para el conjunto del mundo supondría un crecimiento del 5,8% y para países como Chile un repunte del 5,3%. Yo no comparto esta visión tan optimista de la previsión económica en el corto plazo por una razón, porque no estamos ante una crisis resuelta, estamos ante una pandemia que probablemente se puede convertir en endémica en el caso de que no esté disponible de forma masiva para el conjunto de la población mundial una vacuna o tampoco se identifique un tratamiento terapéutico
eficaz. Y por tanto, mientras que esto no ocurra, es posible que nos enfrentemos a reediciones periódicas de esta pandemia, a rebrotes que vuelvan a provocar el confinamiento de la población y por tanto a una reedición de la crisis que ahora mismo estamos viviendo. Pero más a medio y a largo plazo habría algún aspecto central que las economías se tendrían que plantear. Y la cuestión más importante de todas ellas es si el conjunto de las industrias de los diferentes países pueden seguir dependiendo crucialmente de la economía de China. Esto es, en otros términos, nosotros podríamos plantearnos la siguiente cuestión. Si nosotros tenemos o regentamos un negocio en el que tenemos un proveedor único o prácticamente único de algún elemento fundamental o esencial para nuestra actividad productiva, ¿esto no nos pone ante una situación de vulnerabilidad? Pues evidentemente sí. Por eso intentamos siempre tener una cartera de diversificación en nuestros proveedores. Por ejemplo, los países occidentales aprendieron bien esta lección tras las crisis del petróleo de los años 70 y hoy día todos los países del mundo no productores de petróleo tienen una producción, una cartera de proveedores diversificada. Bien, pues algo parecido tendrán que hacer las economías mundiales si no quieren seguir dependiendo de una única economía que puede mostrar situaciones de vulnerabilidad como la que ahora ha demostrado la economía china. Ahora bien, no siempre es fácil encontrar a nuevos proveedores como cuando se trata de piezas industriales o de proveedores muy especializados que están ubicados en polos tan focalizados geográficamente como los que en este momento están en la economía china. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están divididos sobre cuánto costará y cómo se financiará el levantamiento de la economía del continente tras la pandemia. ¿Cuál es la mejor estrategia? La estrategia que se va a seguir en el conjunto de la Unión Europea es una combinación de estímulos fiscales con una nueva edición de política monetaria ultra expansiva. En definitiva, los estados se han convertido, al menos temporalmente, en los empleadores de última instancia de las millones de personas desempleadas. Y eso lo están haciendo porque están financiando, en lugar de los sueldos, lo que están haciendo es financiando prestaciones por desempleo, en la mayor parte de los casos financiándolas con dinero público. ¿De dónde procede en la mayor parte de países europeos este dinero público extra y en cantidad masiva para financiar o para suplir los sueldos que se han dejado de pagar? Pues procede fundamentalmente de tres fuentes. En primer lugar, de los fondos propios de cada uno de los estados, conseguido bien a partir de los ahorros que tenían o bien mediante emisiones de deuda pública soberana con el riesgo de cada uno de los países asumido por cada estado. Esa es una primera fuente y además la más inmediata. La segunda, de un gran préstamo habilitado por la Comisión Europea. Y la tercera, una medida de clara política monetaria ultra expansiva procedente de un programa de compra de deuda masiva del Banco Central Europeo de aproximadamente unos 800.000 millones de dólares que está preparado para comprar de manera directa o de manera indirecta la deuda pública soberana que los estados emitan en el caso de que la prima de riesgo aumente o repunte. Estas son, en definitiva, la combinación de recetas de naturaleza fiscal, de laxitud fiscal por una parte y de laxitud de nueva laxitud monetaria, porque aún no hemos salido de los procesos de política monetaria ultra expansiva con los que se ha intentado puentear, o se ha puenteado de hecho la crisis que debutó en el año 2008 y tenemos ahora una nueva reedición de esa política monetaria ultra expansiva que junto con los estímulos fiscales son las herramientas que se van a utilizar para puentear, para superar esta crisis económica en el ámbito de la Unión Europea. José Manuel, en una de sus columnas de opinión en el diario La Razón de España, señala: si hemos sido iguales ante la muerte, ¿por qué hemos de ser diferentes ante la vida? En otros términos, ¿aceptarán sanitarios, policías, empleados de supermercado, militares y camioneros volver a una sociedad que, una vez olvidados sus comportamientos heroicos durante la pandemia, les vuelva a relegar a su condición de mal pagados? ¿Cómo ha afectado a las profesiones denominadas de primera línea esta pandemia? La valoración social de estos colectivos ha sido indiscutiblemente favorable.
Hoy día no hay ni una sola persona, desde luego en España, que no esté agradecida a la actuación del personal sanitario y de otro tipo de personal que ha estado en primera línea. Hasta el punto de que, por ejemplo, en regiones españolas como Cataluña, donde existe un movimiento separatista violento, la valoración que el conjunto de la sociedad ha hecho de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas ha sido de una valoración de 8 sobre 10 puntos. Por tanto, indiscutiblemente la sociedad ha sabido valorar el esfuerzo, la exposición al riesgo de contagio de estos colectivos, y desde luego no va a aceptar de buen grado ninguna rebaja salarial, ningún ajuste salarial, ninguna pérdida en las condiciones o en los derechos laborales de estos colectivos. La historia de superación de esta pandemia es la historia de un esfuerzo colectivo en el que en primera línea han estado precisamente los grupos a los que usted se refiere en su pregunta. Muchas gracias, José Manuel, por tu tiempo. Claramente esta situación será recurrente y hay que aprender a vivir con ella. Así termina la conversación con nuestro primer entrevistado. Los dejo invitados a un próximo episodio sobre COVID-19 y economía, pero desde otra interesante arista, los impactos en el medio ambiente. Gracias por acompañarnos en Más Ciencia, Conectados con el Mundo. Nos vemos.